Profesor y compañeros, vamos a exponer mi compañero Daniel Sandoval y yo la Edad de Piedra. Con esta exposición queremos hacer conocer la evolución del hombre. La Edad de Piedra corresponde con la primera era o etapa de lo que se conoce como la prehistoria. El tiempo que duró esta edad es aproximadamente de 3000 hasta 5000 años antes de Cristo. En la Edad de Piedra, el material principal fue la piedra. Las características son: el hombre recién había inventado el fuego, tuvo lugar después de las glaciaciones, la pesca y la caza había mejorado muchísimo después de la elaboración de armas con ese fin. Resulta ser una época con muchos inventos y descubrimientos para el hombre. El hombre conoce la navegación con la creación de las canoas. Ahora le voy a pasar a mi compañero Daniel. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hello, mundo, excepto con uno. Muy bueno, compañeros, yo voy a hablar sobre armas en la Edad de Piedra, arte y la vida en esa época. Empecemos. El mazo lo usaban para fabricar nuevas armas. La flecha era balanceado porque bien se usaba para pescar o para cazar. La lanza se usaba para cazar sus presas. El hacha para talar árboles, ya que en ese tiempo el hombre ya sabía cómo utilizar el fuego. El cuchillo para sacar la piel de los animales. Recordemos, compañeros, que mi amigo Joaquín, entre las características, dijo que el hombre estaba experimentando nuevas cosas, nuevos descubrimientos que no conocía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Arte. En ese tiempo, la mejor manera de planificar sus casas era pintar la piedra o el hueso. A eso se le llamaba pintura rupestre. La pintura es de origen vegetal, como el carbón, de desechos corporales, compuestos minerales mezclados con aglutinante orgánico como la resina o grasa. Como podemos ver en esta imagen, se ve un hombre con un arco y sus presas son alces y antílopes. Siguiente, por favor. La vida en la edad de piedra. En esta edad se abrigaban con piel animales, no se abrigaban como ahora, con una casaca, una chompa, un pantalón. Las mujeres se quedaban con los niños y mayores de edad. Luego salían los hombres a cazar sus presas. Venían con la presa y llamaban a la familia. Lo cocinaban y se lo comían. Como podemos ver en esta imagen, se ve ahí los hombres cocinando y la mujer recolectando leña y al fondo un niño recolectando frutas, frutillas. Como podemos ver, compañeros, ellos comían como si fueran anticuchos. Agarraban un palo y metían ahí la presa y se los comían. Para ellos, así era la mejor manera de trabajar. La mejor manera de comer, fresquita su presa. No es como ahora que nosotros comemos en un plato, un tenedor, una cuchara, o cocinamos en la cocina, tener una refrigeradora. No había nada de esas herramientas, compañeros. Les voy a decir un dato interesante. Los monolitos no se saben cómo se hicieron y para qué. No supieron cuál es su propósito, pero lo que sí sabemos, una respuesta exacta que viene de esta edad. Siguiente, por favor. Y bueno, compañeros, ya terminó ya esta exposición. Gracias por su atención. Gracias. Los escuché, Sandoval, escuché Peña, y hay algunas cosas que me han quedado de duda. No sé si no lo han tomado en cuenta o
o hacer alguna aclaración, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, nos podemos tal vez a dialogar un ratito antes de seguir con las exposiciones. Acá dice esta afirmación, ¿no? El hombre recién había inventado el fuego. ¿El fuego les parece que es algo que invente el hombre, por ejemplo? Le digo en general a todos, ¿ah? No solamente a Sandoval o a Peña, pero en particular a ellos. ¿El fuego es algo es un invento del hombre el fuego? ¿O vendría a ser más bien como, hay algunos que dicen acá, que el hombre no inventa el fuego, ya que el fuego es como un elemento de la naturaleza. No, el hombre no inventa el agua, el hombre no inventa la tierra. El hombre lo que hace con el fuego es aprender a manipularlo, aprender a usarlo. Profe, el hombre lo descubre. Eh, esa expresión tal vez está un poco mejor, pero incluso en esa expresión hay cierto debate, digamos, porque cuando llega el hombre, digamos, cuando aparece el hombre, ya el fuego existía. Entonces, siempre está ese debate y digamos, ¿cuándo lo descubre? Tal vez entre comillas, lo descubrió pues desde muy antes, ¿no? Porque el hombre ya miraba el fuego, aunque no sabía usarlo. Por eso hay algunos que dicen que lo importante no es que el hombre descubre el fuego, lo importante no es que el hombre reconozca el fuego, sino lo importante es que el hombre sepa o aprenda a utilizar el fuego. Eso es lo importante, que el hombre sepa a utilizar o manipular el fuego, ya que con esa manipulación, con ese uso del fuego, bueno, le dio diversas ventajas, ¿no? Le dio diversas ventajas. Ya eso ya los hemos comentado, qué sé yo, el abrigo, la defensa, cocinar la carne, etcétera, ¿no? Ahora, Sandoval se ha desarrollado acá muy bien en relación a las armas. Luego también ha hecho mención del arte. Interesante, Sandoval. Te pregunto a ti en particular. Esta imagen que tú has mostrado acá como parte del arte de la Edad de Piedra, ¿sabes si le pertenece a alguna cueva en particular o simplemente buscaste arte y lo colocaste? No sé si tienes ese dato. No, profesor, yo cuando encontré la imagen busqué información sobre ella. Dice Ajá. que la encontraron en una cueva, pero la encontraron tirada. Y lo único que hicieron era tomarle foto. Ya, porque de esta época hay cuevas muy famosas, sobre todo en España, que son, por ejemplo, la de Altamira, y en Francia también hay. Por eso te preguntaba si tal vez tenías la información, digamos, de qué cueva o en qué lugar se ubicaba El lugar fue en África, profesor. Ya, listo. Entonces, pudiste haberlo dicho en su momento, digamos. Ya. Ahora, también con este tipo de arte, bueno, se dice, ¿no? Entre los historiadores y también entre los historiadores del arte, dicen que según ellos, los hombres de la Edad de Piedra graficaban esto con la idea de que mediante este gráfico le sacaban como el espíritu, le sacaban la fuerza, le sacaban el alma a estos animales, cosa que ellos al salir de sus cuevas se sentían más fuertes. Era como que ya lo habían derrotado, digamos, en su imaginación, como que ya lo habían derrotado de alguna manera y que cuando salían a cazar se sentían más fuertes y veían a los animales de manera un poco más débil, de tal manera que se sentían más en confianza y les daban más valentía para poder cazarlo. Vendría a ser una especie de rito mágico, ¿ya? Era como quitarles la fuerza, el alma, el espíritu a los animales, a estos animales que ellos iban a cazar. Sí, ese aspecto. Y luego por acá, a ver, me esperan por favor, estoy explicando, chicos. Por acá, bueno, también Sandoval ha graficado algunas cosas, ha mencionado otras, pero me ha llamado la atención y era creo que un poco lo que yo les había mandado, chicos, a los dos como una pequeña sugerencia, me parece, que ustedes han hablado efectivamente de la Edad de Piedra, pero no hacen la diferenciación, porque en la Edad de Piedra, o tal vez tengan esa información o quieren hacerla ahora, no sé, ustedes me dirán. ¿Sobre cuál, profesor? Ya listo, entonces yo lo voy a hacer. No, que la Edad de Piedra, digamos, tenemos etapas. A ver, no sé si dónde hacerlo, a ver si por acá. ¿No? En la Edad de Piedra tenemos etapas.
hay dos grandes etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? Incluso, Paleolítico y neolítico. claro, paleolítico, ¿no? Profesor, yo lo hice así porque como mis otros compañeros tienen exposiciones, por Ajá. eso lo tuve que hacer corto, lo más corto posible. Mm, creo que faltó explayar Y un de poco pasada esto. mencionar unos datos. Sí, sí te entiendo, pero creo que esta división era importante. Yo creo que por eso te digo que los pasé en sugerencia, me parece. Bueno, de todas maneras yo voy a explicar eso brevemente, ¿no? La edad de piedra se divide básicamente en dos momentos, que son el paleolítico y el neolítico, y son bien diferenciados. Básicamente lo que han expuesto sus compañeros se refiere a esto, a esta etapa, al paleolítico. El neolítico, digamos, lo han tocado, prácticamente no lo han tocado. ¿Ya? ¿Dónde aparece la agricultura, por ejemplo? En el neolítico, ¿no? ¿Dónde empiezan a dejar de vivir en cavernas, en cuevas? Acá. Una vez que sale la agricultura, empiezan a aparecer las aldeas y ya la gente sale de las cuevas. En cambio, acá, en el paleolítico, sí viven en las cavernas. Por eso lo que Sandoval y Peña han expuesto se concentra principalmente acá, ¿ya? Acá. Pero la edad de piedra también tiene la parte neolítica. Es importantísima la neolítica porque ahí se desarrolla pues la agricultura, ¿ya? Bueno, eh, vamos a ver qué nos dicen por acá. Pero fue necesario prender la cámara. ¿Para qué quieres prender tu cámara? A ver, explícate. Andrew, ¿para qué quieres prender tu cámara? ¿Vas a salir en cámara? ¿A eso te refieres? No sé, estoy preguntando por si acaso, pero igual lo voy a prender. No, es que si vas a exponer, digamos, con un papelógrafo, obviamente es necesario prender la cámara. Por eso te digo, ¿cómo vas a exponer tú? ¿Con un papelógrafo? ¿Con una cartulina? Entonces, así como hicieron tus compañeros con diapositivas, con un documento de Word, ¿cómo? De acuerdo a eso se ve si es necesario. A ver, Andrew, si puedes hablar, porque me dices no, no, sí, sí, no sé, pero qué. O sea, sí, diapositiva. Ya, ¿lo tienes? Sí, profe. Ya, ¿lo puedes manejar tú solo? ¿O me lo pasas? ¿Cómo hacemos? Habla, Andrew, habla. Profe, yo. Ya, listo. Entonces te doy la pantalla. Sí, pero ahorita nos toca ¿Tú con quién eres? con Junior. Ya, ¿ya lo tienen todo listo? Bueno, sí. Ya, listo. Entonces empezamos, pues. Eh, Voy a dejar de compartir yo para que tú lo puedas compartir, Andrew. A ver, ¿me avisas? Andrew Ya, sigue. profe. Ya, Ya. ya, profe. Mm, ¿Expones tú solo o con Junior? Porque acá yo veo que está solamente tu nombre. Sí, profe, de que si no que usted como que Junior va a poner el tema de la escritura en Mesopotamia. Ya, entonces tú solo, Andrew. Ya, profe. Ya, listo. Puedes empezar. Preséntate, presenta tu tema Ya. y dale. Muy buenos días. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. Hoy día me ha tocado exponer sobre el tema de la edad de los metales. La edad de los metales tiene tres grandes periodos, que son la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de los metales comenzaría con las primeras evidencias de función del cobre, que son del siglo VI milenio antes de Cristo, en Anatolia y los Montes Sagros, y acabaría con la entrada en la historia de cada región. En Europa sería durante el primer milenio antes de Cristo. En Mesopotamia y Egipto coincide ya con el desarrollo de la escritura y por lo tanto la metalurgia ahí es plenamente histórica. Para explicar la edad de los metales
tenemos que sobremontarnos a la prehistoria, que también está dividido ahí con la edad de piedra. En la edad de piedra tenemos dos partes muy importantes, que es el paleolítico o piedra tallada y neolítico o piedra pulida. En el paleolítico podemos ver que se obtiene el fuego, también surgió un lenguaje hablado, la gente es nómade, o sea que se traslada en cueva y no viven en una vivienda fija, y también surge el principio de la autoridad y las primeras manifestaciones artísticas, o como ustedes ya lo conocen, arte rupestre. Y en el neolítico vamos a ver que el hombre ya no va a ser nómade, sino sedentario, que quiere decir que vive en una vivienda fija. Y otra parte muy importante es que aparece la aparición de la agricultura y la ganadería. Y el tercer punto es que podemos ver que se forman las ciudades, podemos ver que también se forman los grupos, las aldeas, y bueno, más que todo eso, ¿no? Y ya terminando con la edad de piedra, nos vamos a la edad de los metales, en la cual tenemos como el cobre, que es el primer metal empleado por el hombre. Luego sigue el bronce, que se obtiene al fundir el cobre con el estaño, muy apto para fabricar armas. Comienza la metalurgia. Metalurgia quiere decir, o sea, que calientan un mineral hasta derretirlo, y luego ponerlo en moldes para dar forma, como espadas, vasos, etc. Y el hierro, con el hierro, que es el último metal, con ella se anuncia la historia propiamente dicha. Se utilizó para espadas, hojas de hachas y punta de lanzas, y entre otros. En la edad de cobre, vamos a ver que más que todo, más que para arma, era para hacer adornos. La edad de cobre, también llamada Neolítico, es una etapa cultural prehistórica que sucedió después del Neolítico, la nueva edad de la piedra. Periodo que señaló el inicio de los usos de los metales y el consiguiente desarrollo de las técnicas metalúrgicas. También es el rasgo más significativo que caracterizó la civilización neolítica fue el empleo del cobre. El cobre, junto con el oro y la plata, es de los primeros metales utilizados en la prehistoria. El cobre es un metal blando y de pocas aplicaciones que, en principio, no competía con la piedra. Antes de terminar con la edad del cobre, ahí podemos ver, apreciados compañeros, que fabricaban con esos adornos. Por ejemplo, acá vemos anillos, collares, platos. Acá podemos ver también un jarrón, una correa, aretes, y lo que está acá, pues. Ahora, yéndonos a la edad de bronce, vamos a ver que acá ya no va a ser el cobre, porque el cobre era un metal más ligero. El bronce es el resultado de la aleación del cobre y estaño en una proporción variable. En la actualidad se le añaden otros metales como el zinc o el plomo, creando los llamados bronces complejos. El origen de su descubrimiento parece estar en el Oriente Próximo, de donde partió su difusión hacia otras zonas del planeta. Los egipcios fueron los primeros en añadir el estaño al cobre, al observar que éste le daba mejores cualidades como dureza, un punto más bajo de función y la perdurabilidad, ya que el estaño no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. La técnica de trabajo de bronce es casi idéntica a la del cobre. La edad de bronce se divide a su vez en varios periodos. La primera, edad de bronce. La segunda, la edad de pleno. Y la tercera, la edad de tardío. ¿Qué quiere decir
estos periodos, o sea que la edad de la primera edad de bronce era cuando era cuando las personas conocían, pero no todos conocían todavía de ese metal. Unos lo usaban, otros no, pues porque no los conocían. Y lo otro es el bronce pleno, en la cual ya mucha gente conoce qué es el bronce y lo comienza a usar. Y el bronce tardío es cuando ya la gente dejó de usar el bronce porque fue constituido por el hierro, que lo vamos a ver más adelante. El bronce comenzó a ser constituido por el hierro, tras el descubrimiento de este último metal más duro, comenzando así la edad de hierro. Y acá podemos ver, apreciados compañeros, que un hombre está usando la técnica de la metalurgia, ¿no? Acá está poniendo un molde de espada, dando así como las espadas que tenemos acá, pues. De esa forma, ya terminando con la edad de bronce, nos vamos al último periodo, que es la edad de hierro, en la cual fue muy importante, ya que el hierro es el último periodo de la prehistoria antes del comienzo de la historia con la invención de la escritura. La era de hierro se desarrolló en el primer milenio antes de Cristo, en la península ibérica y que constituye la etapa final de la edad de los metales. Este periodo de la prehistoria se caracteriza por el abandono del bronce en beneficio del hierro, debido a la abundancia de este mineral, su gran dureza, su alta temperatura de fusión y su costo más barato que el bronce. El pueblo celta introdujo los entrenamientos en campo de urnas, destino de las cenizas de los difuntos, con ajuar funerario, compuesto generalmente de cerámica y metales, y contribuyó el desarrollo de la metalurgia, del hierro, y se da la agricultura con cultivos de cereales y la práctica del arado en sus áreas, de influencia de la meseta y el norte de la península ibérica. Acá podemos ver, aquí podemos ver los ejemplos con lo que hacían con el hierro, más que todo como armas. Acá podemos ver también arriba las personas usando el método de la metalurgia. Y acá podemos ver, aparte de espadas, podemos ver jarrones, casco, armadura, y entre otros que vemos acá. Ya terminando la conclusión, podemos ver que es una etapa que comprende el uso del metal como desarrollo y avance de la sociedad de aquel entonces, a través de la fabricación de las herramientas y utensilios que el hombre, de acuerdo a sus necesidades, utilizó, tales como adornos, herramientas de trabajo, armas de guerra, estructuras para las viviendas, utensilios para el hogar, sistema monetario, impresión de las primeras monedas, etc. El avance tecnológico en la actualidad permite el desarrollo de más minerales que son utilizados a gran escala en proyectos científicos urbanos como construcción de puentes, viviendas, etc. Bueno, hasta acá ya acabó. Andrew, Espero que le haya gustado. ¿terminas, Andrew? Sí, profe. Ya, pero comparte todavía ajá, eso te iba a decir, ya. ¿Puedes ir a tu mapa conceptual, por favor? Al número 3, ajá, ahí. Por ejemplo, ahí Andrew ha hablado justamente un poquito de la edad en la 2, ahí. Andrew, una pregunta. Sí, profe. Una pregunta. ¿Cómo se consiguió el bronce? Muy buena pregunta. Al fundir el cobre con el estaño, da ese resultado con un poco más de durabilidad. Es más, acá lo dicen en el de bronce. No, yo sé que lo dice, pero sino que quiero saber si tú has tomado ese dato, ¿me entiendes? Ya, Sí, muy bien, profe. buena respuesta. ¿Te sabes más o menos la proporción? Es decir, ¿cuál es la mezcla? ¿Cuál elemento no sé si me entiendes, la proporción, ¿no? O sea, ¿cuánto mezclo? ¿80-20, 70-30, 65? Ah, ya le entendí, profe. Ajá.
No, eso sí que no sé, pero sé que se pone en un horno de barro, en ese tiempo se le ponía en un horno de barro y lo calentaban eso a 1000 grados Celsius. Ujú. Y se conseguía así el bronce. Acá, haciendo la Ya. metalurgia, claro, pues así se conseguía el bronce, que era, Entonces, el bronce se consigue mezclando, ¿qué cosa me dices? mejor dicho, al fundir con, el cobre con el estaño. Claro. Si no me equivoco, la proporción más es del cobre, creo que es un 90-10. El cobre entra, si no me equivoco, en 90 y el estaño entra en un 10. Ya. Este, sería interesante tal vez entender la prehistoria de esta manera, ¿no? En la edad de la piedra, el hombre lucha, digamos, contra la naturaleza, ¿no? El hombre tiene que derrotar a la naturaleza, por eso que el hombre en un primer momento es derrotado por la naturaleza, por eso vive en lugares naturales, como son las cavernas, come lo que la naturaleza le da, la semilla, los frutos que caen, las raíces que están ahí en la naturaleza y algún animal muerto que anda por ahí tal vez. O sea, solamente en la edad de piedra, sobre todo en el paleolítico, usa la naturaleza. Pero conforme va avanzando el tiempo, el hombre va avanzando, ¿no? Y luego logra domesticar a la naturaleza mediante la agricultura y mediante la ganadería. Pero, a ver, Andrew, y esta pregunta te la hago a ti. Si el hombre ya logró, digamos, derrotar a la naturaleza, ¿qué cosa le aportó los metales al hombre? Porque el hombre, digamos, de alguna manera, como te digo, ¿no? Ya había logrado, entre comillas, derrotar a la naturaleza. ¿Qué cosa le aportó los metales al hombre y a su historia? Desde la antigüedad, las personas, ¿cómo se llama? Este, se iban dando cuenta con qué materiales, iban a cazar mejor. Por ejemplo, las puntas esas de piedra, con eso o sea, lo hacían y luego la piedra fue constituida por el cobre ya, que el cobre es un poco más duro, pero más filudo, pero a la vez, muy, no, muy blando, muy débil, ¿no? Ujú. Pero luego ahí viene el bronce, así evolucionando con los materiales que más daño hace o para más resistencia, como hoy conocemos, por ejemplo, los edificios que tienen unas columnas, porque si los hacen en vez que columna de hierro, ponen columna de cobre, se va a derrumbar todo, ¿no? Ya te entiendo. Es decir, que sí, tú me estás diciendo que entonces que estos metales sí, sí han dado, digamos, ventajas al ser humano a través de su historia, eso me estás diciendo. Sí. Claro, efectivamente es así, ¿no? Y el ejemplo que da Andrew es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, dice la sustitución, Andrew, sustitución de la piedra, digamos, de las puntas de piedra por las puntas de metal, ¿no? Que Ujú. como él muy bien dice, seguramente eran más efectivas al momento de la caza. Y en la actualidad también da, dice, cierto, muchos usos, ¿no? Como él dice, la construcción de casas, qué sé yo. Bueno, y tal vez en la antigüedad, como él dijo, ¿no? Las armas, ¿no? Claro, sobre todo los metales, sobre todo en la historia antigua, ya que nosotros nos dedicamos a eso ahorita por primero de secundaria, las armas van a ser muy importantes porque